Qué bueno que Dios nos da la oportunidad del día de hoy de tener con nosotros a alguien que yo aprecio con todo mi corazón. Yo amo a este hombre, señores, y no se confundan con lo que estoy diciendo. Lo amo con todo mi corazón y puedo decir también, puedo decirle de todo mi corazón que Jeremías es uno de mis mentores. Ha sido uno de mis mentores en mi vida, quien me ha ayudado en diversas situaciones y año tras año ha estado conmigo en muchos capítulos de mi vida, como otros mentores que tengo, Pastor Leopoldo Ramírez, que está por aquí, Pastor Ricardo Frías cuando estuvo en vida, Pastor José Reyes. ¿Cuántas personas puedo nombrar que Dios me ha enviado para modelar mi vida y para corregirme de vez en cuando también cuando lo he necesitado? Dios ha sido bueno con eso. Así que, Jeremías, vamos a comenzar ya dándote la bienvenida y agradeciéndote grandemente, mi querido hermano, que estés aquí con nosotros en esta presentación. Yo casi no te tengo ni que presentar mucho porque tú eres de Gosén. Tú perteneces a esta congregación, tú eres parte de este cuerpo, tú eres parte de este pueblo. Y sencillamente lo que te tengo que decir es gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta presentación. ¿Cómo te sientes, hermano? Wow, me siento muy honrado. Honor a quien honor merece. Creo que has hecho un trabajo increíble y ver rostros, algunos conocidos, otros que voy a conocer esta noche y que a partir de ahora somos más hermanos. Y Amén. darle las gracias por el honor. Creo que somos inmerecedores de tanto halago y bueno, pero el Señor nos usa. Cuando entendemos, y mi trasfondo es musical, cuando sabemos lo que es un instrumento, el instrumento Amén. no protesta de que el que lo toque bien, si está afinado, si está desafinado. Su trabajo es ser instrumento y punto. Dar Así el que sonido. dar el sonido. Entonces, creo que esos somos, instrumentos en la mano del Amén. Señor. Reciban un caluroso saludo de mi familia. Mi esposa Ana pastorea conmigo, está en otras cosas que ya estuvimos hablando un poquito con el pastor Ovalle de esto, Abrazos pero a la para ella. verdad que yo veía esto venir y yo le había dicho a Juan, Pastor Ovalle, y como siempre, todo el que conoce el llamado no lo toma ligero. Amén. La verdad que les felicito y sé que están en buenas manos porque si puedo testificar de algo es de la honradez espiritual. Mire que dije, honradez espiritual del pastor Ovalle. Es una Gracias, persona varón, por esas honrada. palabras. Gracias por Es esas una persona palabras. La que gloria a Dios. me alegra y me honra mucho que me diga mi amigo, Wow. porque se pueden contar con las manos mis amigos, conocidos miles, pero amigos pocos. Y a la verdad Amigos. que Amigos. les exhorto a seguir ahí, haciendo. Hay una nueva iglesia y una nueva etapa. Yo le decía a la iglesia, a los líderes de mi iglesia, anoche precisamente le decía que si no entendemos, si no abrazamos la nueva época, vamos a estar añorando tiempos pasados cuando Dios Wow. ya no quiere mover. Wow. No vamos Wow. a parecer demasiado al profeta Samuel, que Dios le tuvo que decir, jejeje, ya las lagrimitas bastan, hijo. Vamos, ya me busqué otro. Ya Dios se buscó Santo otra Dios. forma de cómo ministrarnos. Ya Dios se buscó otra forma de cómo llegar a su pueblo. Y solamente podemos hacer algo, abrazar lo nuevo de Dios. Gloria a Dios. Wow. Tremenda introducción. Señores, le voy a perdonar a todos las preguntas. Siempre hacemos una especie de repaso examen al principio, Jeremías. Pero, señores, tengo que decirles que Jeremías acaba de salir del hospital. Uno de los miembros de su iglesia, joven, hombre, fue diagnosticado con cáncer. Él tuvo que estar ahí ministrando. Acaba de salir del hospital. Y Jeremías, doblemente agradecemos que en medio de este corre-corre, las presiones que genera el tema de pastorear a gente que recibe este tipo de noticias, has querido de todas maneras estar con nosotros. Así que doblemente gracias. Claro. E invito a todos a que tengamos un tiempo de oración especial. Pero por esa misma razón, el pastor Jeremías va a tener un tiempo limitado con nosotros y queremos aprovecharlo lo más que nosotros podamos. Así que voy a dejar las preguntas para después y vamos a entrar de inmediato a lo que es el capítulo 5 del libro de Nehemías, comenzando con el versículo número 1. Y es aquí donde la palabra del Señor nos dice, y estamos leyendo la versión Reina Valera: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas
Somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos, señores, y esto es triste, dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. ¿Qué imagen nos presenta este capítulo 5, el cual hemos titulado Descifrando Artimañas 102, cuando el enemigo nos ataca desde adentro? Y lo que tenemos aquí, mi hermano Pastor Jeremías, es precisamente cuando el enemigo decide traernos la guerra a nuestro propio terreno, y cuando el enemigo decide inclusive utilizar a gente de nosotros para causar tristeza, dolor, opresión, y para hacer una retranca en el avance de la obra de Dios. Y esto es lo que está pasando en este capítulo 5. Claro, y veo que debido a lo que habían perdido, Satanás sabe utilizar muy bien nuestro estado de ánimo. Así es. Y creo que la iglesia debe despertar y entender que nosotros, y déjeme suscribirlo a esta frase, yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo. Aleluya. Wow. Y creo que aquí todo es hambre, no hay grano, han entregado sus hijos y sus hijas a la servidumbre, entonces moralmente no hay fuerzas. Y yo creo que una de las cosas, y Satanás, y tenemos obviamente que visitar el Nuevo Testamento para ver cómo en el medio del hambre de Jesús, después de 40 días, es que Satanás viene y lo tienta. Y le dice, si eres hijo de Dios, y viene a tu identidad, porque como si estoy construyendo algo para el reino, como si estoy envuelto en el proyecto del reino, estoy pasando necesidad. Y necesidades serias. Muy serias. Entonces es lógico que despertemos a la realidad de que, ve acá, lo que estoy haciendo es lo correcto, tengo el respaldo de Dios. Y vienen primero pensamientos internos que quieren debilitar nuestra fe para seguir construyendo. Porque no nos olvidemos que hay una construcción. Y para la construcción tú necesitas estar bien. Tengo que decir más porque entiendo que tú construyes. Tú con hambre no se construye bien. Con desánimo no se construye bien. Con situaciones internas no puedo construir, porque yo estoy supuesto a hacer las cosas bien, pero para eso tengo que tener un estado mental correcto. Así es. Entonces, no solamente son los enemigos que van a llegar en un rato. Yo tengo que primero pelear, si puedo decir esto, salvando distancia, con mis propios demonios internos. Mi batalla me la ponen en mi terreno, me la traen a mi puerta, viene a mí, está dentro de mí. Y tú lo has dicho claramente, increíblemente, Jeremías, qué gran acuerdo tenemos en cuanto a esto. Sí. No solamente estamos hablando de la batalla que traen la gente que está dentro de nosotros, estamos hablando de nosotros mismos, a veces siendo partícipes de lo que está sucediendo en medio del pueblo, porque yo encuentro aquí por lo menos 4 elementos importantes en lo que, escuchen esta palabra, mis queridos hermanos, lo que han seguido este estudio: oprimidos siendo opresores. Así es. Escucha lo que he dicho. Oprimidos siendo opresores. Gente que ha estado en cautiverio llevando en cautividad. Gente que ha sido rescatada negándose al rescate. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y lo voy a hacer aquí, Pastor Jeremías, rápidamente. Cuando los oprimidos oprimen, hay necesidad de alimento, pero aparentemente esto fue provocado porque algunos judíos acaparaban y a otros les faltaba. Y yo hago la pregunta, pastor, ¿está bien que yo me preocupe tanto por el bienestar mío y de mi familia, que almacene y acumule despreocupado de que a otros le falte? Mira, te hago referencia a algo que me pasó déjame no mencionar el país, pero en un país me llevan una entrevista
y el locutor no cristiano sabe que ella tenía su agenda. Y su pregunta fue esta: pastor, hay un nivel en el mundo de pobreza. Y yo sé que usted llegó a este país, usted viene de Estados Unidos, y a mí me sorprende mucho que la distribución no es equitativa, que usted tiene que decirle al gobierno, que usted tiene que... Entonces ya tú vienes, ya viene por ahí, quiere achacarle hasta a Dios eso. Y dice, ¿y cómo Dios permite tanta pobreza? Y yo le fui directo y le dije, mi hermano, ¿qué carro tú manejas? Y él me dijo, yo manejo un BMW. Y en el país que estábamos, ese es un carro muy caro. Entonces yo le digo, país. En cualquier país. Y yo le dije, ¿tú estarías dispuesto, bueno, por tu exposición, como tú estás hablando de la pobreza y cómo estamos rodeados, hoy mismo tú vender tu carro y darle de comer a gente que no tiene? Dice, bueno, pastor, no, y entonces la sonrisa, tú sabes, nerviosa, porque yo creo que a veces la respuesta no está en el gobierno, y aprovecho para decirlo. Cuando tú estabas haciendo una cooperativa para los hermanos que habían sufrido en los huracanes. Claro, quizá la gente, nosotros nos dimos de lo que nos sobraba, nosotros dimos de nuestra necesidad. La viuda no dijo, déjame ir al banco y sacar parte. Jesucristo vio y dijo, ella dio todo lo que tenía. Santo Entonces, Dios. yo creo que nosotros tenemos que ser una familia que no tenemos que dar porque tenemos, sino tenemos que dar porque amamos, que es diferente. No por obligación. Tú podrás dar sin amar, pero tú jamás podrás amar sin dar. Sale del corazón, pastor. Sale del corazón. Y lo que está pasando en el pueblo de Israel en el capítulo 5 son corazones que se volvieron de piedra por la misma opresión que ellos recibieron. Yo no sé si tú has leído un libro, Jeremías, y los hermanos que están aquí, está en inglés, quizás está en español, no lo sé, pero se llamaba Hurt People, que traducido quiere decir la gente que hiere a otros. Hiere a otros, eso es la así. gente que oprime a otros. Eso es la así. gente que recibe maltrato muchas veces maltrata a otros, y muchas veces no es ni siquiera intencional. Es un asunto de que a veces tú no has aprendido otra manera de hacerlo. Pero en el pueblo de Dios hay una nueva cultura. Hay una cultura en la que lo mío no es mío, lo mío es de todos. Y es el principio que guió a la iglesia. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, hermano, lo pueden ubicar ahí. Ahí está la iglesia. Nadie decía ser suyo nada de lo que tenía, sino que se repartía todo conforme a la necesidad de cada uno. Y muchos llaman a eso comunismo. Eso no es comunismo. Eso es lo que usted ha dicho ahora, pastor. Eso es amor. Sí, sí. Eso es el comunismo lo que nos lleva a eso. Es el amor lo que nos lleva a eso. Y el libro de Nehemías nos presenta toda esta, perdónenme la palabra, salvajada de hermanos judíos oprimiendo a sus hermanos, judíos pudientes aprovechándose del hambre para sacar ventaja, hipotecaron las casas de sus hermanos. Y yo pregunto aquí, si mi hermano tiene necesidad, ¿le presto exigiéndole garantía o le doy para que salga de la situación? Pastor Leopoldo. Y digo Pastor Leopoldo porque mi hermano Leopoldo Ramírez es un hermano que es radical en esto. El principio de la vida cristiana se sitúa, hermano Pastor Jeremías, en el dar, en el que demos. Jesucristo dio, nosotros damos. Y cuando estamos en el pueblo de Dios y no manejamos ese principio de que estamos aquí para dar, no para mi hermano, no para recibir, sino para dar, comenzando con nuestra propia vida. Claro, entonces y yo hago un paréntesis, y escúchame que te interrumpa, porque yo creo que también el liderazgo ha hecho un mal trabajo en el exigirle a la gente. Hay algo, y no quiero ofender a nadie, hay algo que si puedo usar la palabra odio, la usaría ahora. Y eso es el cómo se manipula la supuesta siembra. Hay gente que ha hecho un imperio de la pobreza de los demás. Mira, yo te lo pongo así. A mi oficina han entrado familias heridas que han dicho, pastor, nosotros trabajamos y obviamente la gente que no tiene cuenta bancaria, que es indocumentada, usa cash y tiene debajo tú sabes cómo es, ¿no? Y entonces, líderes apelando al dinero cash que tú tienes para tu renta,
ven y tráela y siémbrala. Oh, Señor. Y gente, específicamente un pastor de Ecuador me llamó y me dijo, pastor, no sé qué hacer porque yo había hecho eso. Y hubieron gente que empeñaron su casa para que compráramos el edificio. De eso Hoy estamos hablando. tenemos el banco detrás y no sé qué hacer porque hay gente que está perdiendo su casa. De eso estamos hablando. Eso es abuso espiritual. Nosotros queremos hablar del acoso sexual, pero eso es acoso espiritual también. Acoso espiritual, utilizar artimañas para manipular a la gente, controlar, para llegar a propósitos que no son los de Dios. No son los de Dios. A veces son propósitos egocentristas, a veces son propósitos personales. De lo que mucha gente señores, el pastor Jeremías Tamares es el pastor de la iglesia Nueva Vida en Colorado Springs y yo he comentado eso ya con ustedes antes. Esta es una iglesia que tiene alrededor de 2,000, 2,500 miembros en el ala hispana, unos 14,000 en el área americana, en el área inglesa. Pero un principio, y yo fui miembro de New Life Church, un principio que yo siempre me dejó impresionado, Jeremías, es que nosotros nunca utilizamos la parte de sacar dinero para nada. Repito, nada de lo que tuvo que ver con el pueblo de Dios. Y si yo les muestro fotos de la iglesia o del templo donde se reúne Nueva Vida en Colorado Springs, eso fue hecho con ofrendas de amor de los voluntarios. Por favor, testifica, Jeremías, si hubo que utilizar técnicas de sacar dinero y de meterle la mano en los bolsillos a la gente. Jamás. Nunca hice club de 500, de 1,000. ¿Cuáles son los de 1,000? ¿Cuáles son los de 500? Déjame decirte, hay una realidad. Si la visión es de Dios, Dios la va a mantener. Aleluya. Ay, pastor, repita eso, por favor. Repítelo. Si la misión es de Dios, no. Nosotros, mira, Juan, y tú sabes cómo comenzamos en un lugar alquilado. Sí. Hoy tenemos un edificio de $2 millones. Y escúchame, cuando Dios comienza a mover el corazón del pueblo, me llamaron de New Life y dijeron, la pastora de niños, y me dijo, pastor, yo te tengo que dar este testimonio. Nosotros dijimos que Nueva Vida iba a comprar un edificio y un niño dijo, aquí está mi caja fuerte, tú sabes, donde el PIC, la alcancía, sí, la alcancía. Alcancía, porque quiero ayudar a Nueva Vida. Y solamente de la iglesia de niños se levantaron $150,000. De niños que comenzaron a dar. Entonces yo te estoy diciendo, cuando Dios está metido en el proyecto y el proyecto no es tuyo, Él lo va a sustentar. Aleluya. El problema es que nosotros comenzamos a hacer sueños propios y decir, nosotros queremos esto y nosotros. Y déjame decirte, Juan. No. ¿Tú crees que una iglesia que tenga un edificio grande va a conmover una ciudad? No. Yo le digo a la iglesia, yo no quiero la iglesia llena de gente, yo quiero a Colorado Springs llena de Cristo. Aleluya. Que son dos conceptos diferentes. Entonces, yo creo, y no queremos ahora darnos golpes en el pecho y decir que Dios lo hizo, porque tú conoces nuestros trasfondos. Yo pasé hambre. Totalmente. Yo sé lo que es tener unos zapatos rotos, ir a predicar con mi papá con el mismo traje por años. Pero ¿sabes qué? La fidelidad de Dios no se muestra en lo que tengas, es en lo que no te falte. Porque Él no nos falta. Y la riqueza más grande del pueblo de Dios no es el efectivo que tengamos en caja. La riqueza más grande del pueblo de Dios es el Dios que está por encima de todas las cajas. Así es. Y si nos falta el amor, la misericordia y la compasión de Dios para con nuestros hermanos, nosotros, escuche esto, mi hermano, lo digo con amor, pero nosotros somos parte de la oposición que el enemigo está levantando en medio del pueblo de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Dice que judíos adinerados embargaban a sus hermanos que no podían pagar impuestos. Había grupos de hermanos que no podían pagarlos y eran impuestos onerosos al rey Artajerjes, ahí en la provincia en lo que ellos estaban. Y algunos judíos, ¿sabe lo que dijeron? Pero esto es negocio. Aquí hay gente que no puede pagar. Vamos a hacer un negocio con esto. Vamos a hacer préstamos. Y óigame,
¿Hasta dónde puede llegar el corazón de una gente avarienta y codiciosa? Así es. Hasta el Así punto, nos dice Pastor Jeremías, que no solamente prestaban dinero, sino que fueron capaces, mire lo que Sus dice, hijos. de poner en esclavitud a su propia gente. Los que no podían pagar con tierras o dinero eran obligados a entregar a sus hijos en esclavitud. Y la pregunta, la repito, ¿hasta dónde llega el corazón del usurero, del tacaño y del avaricioso? ¿Hasta dónde? Es increíble. No tiene límite. Increíble. No tiene componte. Entonces, pueblo de Dios, este es el llamado. No podemos tocar la música del enemigo en lo que tiene que ver con la liberalidad con el pueblo de Dios. Así es. Con el amor, con la compasión, con la ayuda al necesitado. Tenemos que abrir nuestros corazones para que Dios se glorifique en medio de su pueblo, en la liberalidad de su pueblo. Así es. Yo te voy a decir algo muy Bendito personal. Sea Dios. Comparto porque esta es mi iglesia, tú lo dijiste. Bienvenido a casa. Hubo un tiempo muy difícil para Ana y para mí. Juan, tú sabes que no me da vergüenza. Yo usé tu carro prestado para mover mi familia al llegar aquí. Lo recuerdo, hermano, lo recuerdo. Y gracias a Dios que tú dijiste, Jere, aquí está mi carro, mueve tu familia. Y pasamos por tiempos muy difíciles, pero era parte del proceso. Cuando tú no entiendes el proceso, comienzas a maldecir el futuro. Ay, santo. Voy a decir eso otra vez. Cuando tú no entiendes el proceso, comienzas a maldecir tu futuro. Y mi esposa y mi familia aprendimos el principio de dar, pero no porque nos lo saquen de los bolsillos. Yo le decía a Ana, si está bajando lo del banco, eso porque quiere decir que tenemos que dar más. Y yo le voy a decir un testimonio, Iglesia Gosén. Este no es un proyecto. No me digan que esta iglesia es un proyecto. Esta iglesia está caminando, irá de gloria en gloria. Y escuchen esto. Gracias, Señor. Dependiendo de la fidelidad que tengas con Dios, no con el ministerio, no. Porque ¿le podrá alguien robar a Dios? No. La pregunta es retórica. Claro que no. Nadie le puede robar a Dios. Pero tú sí le puedes robar a Dios la oportunidad de bendecirte, porque cuando te entra el miedo, dejas de dar, porque piensas que Dios va a bendecir más un 100 maldecido que un 90 bendecido. Ay, santo. Déjame el 90. Dios va a bendecir más el 90. Dios puede ser más con un 90 que tú con un 100. Y así está demostrado en la palabra y en la vida real. Punto. Dios no necesitó más que 5 panes y 2 peces. No necesitó 4 barcos y 100 redes. Pero 5 panes ¿tú sabes qué? Y 2 peces. Después de eso, la Biblia dice que los discípulos se embarcaron. Y Pedro viene preocupado donde Jesús porque no había suficiente pan ni comida. Y Jesucristo dice, Dios, pero ábrele los ojos, Padre. Tú no acabas. Acabamos de alimentar a 5,000 y tú te estás preocupando por 12. Así somos. Señor. Así somos. Señor. Señor. Y eso es lo que nos lleva realmente, hermanos, a vivir a veces en desobediencia a Dios por su palabra. Porque mira, lo que está pasando en el pueblo de Israel, señores, en el capítulo 5, los versículos que hemos leído, es en contradicción con lo que se encuentra en la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 25. Poderoso. El libro de Éxodo capítulo 2, versículo 25, donde dice, si das prestado dinero a algún pobre de mi pueblo que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás interés. Y el pueblo se olvidó de esa palabra, se olvidó de esa declaración. Como nosotros, mis amados hermanos, nos podemos olvidar de la declaración de la palabra de Dios que viene a nosotros, para que Dios sea nuestro pastor y que nada nos falte. Y que no tenemos que utilizar artimaña ni subterfugio. No hay que mentir, no hay que engañar, no hay que acumular. No, sencillamente sé obediente a la palabra de Dios. Eso es todo. Confía en tu Dios y embárgate en el proyecto de Dios para que tú veas entonces la bendición de Dios. Y yo me imagino, Jeremías, mira, que en este punto está, mira, porque tú lo has visto, Jeremías, tú lo has visto, yo lo he visto. Pastor Leopoldo, usted lo ha visto, los otros pastores que están aquí con nosotros lo hemos visto. Tú estás afanado, echando la obra para adelante, pero nada progresa y tú te preguntas por qué.
Wow, ¿Qué es lo que está pasando? Estamos tremendo alabando, punto. estamos invirtiendo en instrucción, estamos dando buenos estudios. ¿Qué pasa, hermano? Que dentro del pueblo hay gente que está cargando, caminando y tratando de avanzar con estos lastres de desobediencia a Dios. Eso es así. Y Eso es ahí así. es donde Dios se encarga de exponer. Mira, cuando el avivamiento viene a un lugar, el doctor Dunker dijo esto en una ocasión y yo lo quiero repetir, Dios se encarga de sacar para afuera pecados que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de verlo por este asunto del acomodamiento tipo sapo cuando lo meten en el agua caliente, que se caliente el agua y la gente está tan acomodada que no se da cuenta de que los están sancochando. Pero eso Dios es entonces le dice a Nehemías, Nehemías, aquí hay un problema y es un problema interno y yo lo voy a exponer. Y es por eso que dice el capítulo 5, versículo 1, que hubo un clamor, un grito del pueblo. Y este grito del pueblo fue escuchado por Nehemías y Nehemías dijo, yo no me puedo hacer de oídos sordos. Aquí hay que tomar decisión y acción. Y yo quisiera, mi hermano querido pastor, que veamos cómo Nehemías enfrenta lo que está pasando con el pueblo en esta situación. Yo quiero que cada uno de nosotros veamos lo que hizo Nehemías. En primer lugar, miren lo que dice el verso 6. Hermano, agarren sus Biblias, su tablet, donde quiera que la tengan. Miren lo que pasó con Nehemías cuando oyó esto. Dice, me enojé en gran manera. Primera reacción. Segunda reacción de Nehemías, verso 7, versículo A. Entonces lo medité. En otras palabras, Nehemías no se precipitó ni fue impulsivo, sino que dijo, espérate, no vamos a accionar aquí a la medida de mi sentimiento. Tercero, la acción de Nehemías fue directa, al punto y valiente. Fue a los nobles, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, la parte B, reprendía a los nobles y a los oficiales. Nehemías se pudiera haber achicopalado y decir, espérate, estas son la gente que manejan el país, que manejan la región, pero dice la palabra, los reprendí. Y cuarto, Nehemías buscó el respaldo del pueblo, no se quedó solo, ni formó una élite de gente para combatir a esta otra élite de gente. Dice, convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, Pastor Jeremías, hay una manera en que nosotros enfrentamos la oposición cuando se desarrolla dentro de nuestro medio. Sí, porque es importante y la Biblia nos enseña, inclusive aunque Juan desde el principio muestra a la deidad de Dios, también tenemos que entender esto. Nosotros vamos a responder como humanos. El enojo de Nehemías solamente muestra que había un líder preocupado, número uno. Y número dos, muestra que también era tan hombre como los demás. Entonces, yo creo que este libro es fascinante. Felicito al que lo estudies, porque es fascinante. Porque muestra tantas facetas de un solo hombre y cómo en sus facetas, porque él, además que se enoja, él tiene algo que no puede faltar a un líder. Él escuchó el clamor y estas palabras. Él escuchó el líder. Escúcheme. Y véame usar el peor líder que creo que podemos mencionar en la Biblia, y es Faraón. Faraón, un impío. Sí. Un impío, una persona que no, pero tuvo un sueño y se buscó a alguien espiritual. Pero escuche el nivel de oído que tiene una persona que a veces a nosotros los líderes nos hace falta. Bendito Dios. El que sale de la cárcel es una persona acusada de violación. Sí. El que sale de la cárcel es una persona que no tiene buen background. Sin embargo, Faraón escuchó a José y por escuchar a José salva al pueblo de la hambruna. Entonces, yo creo que nosotros como líderes, en vez de juzgar quien nos habla, escuchemos con intencionalidad la idea que nos trae, porque tú sabes que hay muchos faraones hoy día que lo tenemos en los altares, Dios nos libre de ellos, que no escuchan a nadie, que su palabra y solo su palabra. Papas. Sin embargo, Faraón dijo, espérate, pero es verdad que me han dicho que este muchachito, primero, no es de mi nación,
pero yo voy a usar esa idea porque va a ser factible para mi pueblo. Y yo creo que el líder que no tiene la capacidad de escuchar va a fracasar. Solamente una cosa, Nehemías no fue impulsivo, sino que reaccionó de la manera que todo hombre de Dios debe reaccionar. Dice, lo medité, me senté, Señor. no dije, voy a responder inmediatamente. Yo me imagino a Nehemías retirándose a orar y pidiendo dirección de Dios y no para olvides enfrentar lo que viene. Que Reina Valera no hace mucha justicia a la palabra meditar. Sí. Cuando un judío dice medité, no es como ese meditar que nosotros tenemos de 3 minutos. Bueno, a ver. Profundidad, tiempo. Ve al Salmo 1 para que entienda el poder del meditar. Gloria a Dios. Y su ley medita de día y de noche. O sea, no solamente él meditó en el problema, sino cómo lo ve el cielo. Amén. Ay, Dios mío, me tengo que ir. Los amo. Mi hermano, Dios te bendiga. De nuevo. Pastor, gracias, señores. Nos hemos gozado con este banquete con mi hermano Jeremías. Vamos a orar rápidamente por ti. Vamos a orar rápidamente por esa situación. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Padre Santo, esta situación que se ha levantado en medio de la iglesia de tu siervo. Este joven que ha sido diagnosticado con este cáncer. Dios mío, Padre, ten misericordia. Ministra, Padre, esa familia. Ayúdale, Señor, y dale palabras a tu siervo para que ahora que va, Señor, a este lugar pueda ser agente de ministración y de bendición. En el nombre de Jesús te suplico que tú lo uses con poder y síguele dando a Jeremías este corazón de siervo sencillo que ama tu obra, Padre, y está dispuesto a glorificarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y los amén. dejo con esta palabra. Amén. No se ha perdido nada. Lo mejor está por venir. Amén. Los amo. Bendiciones. Gracias, mi querido hermano. Gracias. Despedimos así al pastor Jeremías Tamares, pero seguimos aquí, hermano, con la presentación de este día, con todo lo que él nos ha dejado. Señores, este es el principio de enfrentar los ataques cuando vienen de adentro. Yo estoy seguro que todos los que están aquí, pastores, líderes, hermanos que han trabajado de alguna manera en la obra de Dios. Señores, nos hemos enfrentado a cuando nuestra propia gente es la que no entiende la visión que Dios ha traído al pueblo, a la iglesia, al ministerio. Y es esa misma gente la que le pone retrancas a la obra de Dios. Y esto parece increíble, pero la respuesta de Dios es la respuesta de Dios, no la respuesta de nosotros a todo lo que viene en nuestra contra. Mire, hermano, escúcheme, por favor, escúcheme. Jesús, Santo Dios, Jesucristo, perfecto. Nadie tenía por qué señalar a Jesús de ninguna cosa que pudiera alterar o que pudiera llevar y poner en peligro el ministerio que desarrollaba. Pero mis queridos hermanos, dentro de sus mismos discípulos se levanta un Pedro que le niega. Dentro de sus mismos discípulos se levanta un Judas que lo traiciona. Y dentro de sus mismos discípulos se levanta discípulos que no entienden lo que Jesús está haciendo en la cruz y lo abandonan. Comienza la iglesia del Señor. Y ya en los primeros capítulos, a veces la gente piensa que la iglesia en el tiempo de la Biblia era como una tacita de oro, como que usted sabe, como que todo bien y la gente andaba como una especie de nube y que miraban para el cielo y aureola. No, hermano, por ahí estaba una Ananías y una Zafira perdón, ahí estaban estos dos esposos o esta pareja de esposos que desafía a Dios y miente al Espíritu Santo. Y ya desde ahí usted puede ver que hay una hilera de oposición interna que se desarrolla dentro del pueblo de Dios. Pero lo primero que vemos es que Nehemías, hermanos, Nehemías tiene una actitud correcta hacia la oposición que se desarrolla internamente. Y es la de indignación, molestia, no la de pasividad. Aquí no está pasando nada, tranquilo, quieto. No. Hay una reacción y tiene que haber una reacción de parte nuestra cuando se levantan gente aún de nosotros mismos o aún nosotros mismos en contra de la obra de Dios. Lo segundo que vemos y dijimos es esta meditación.
no este arranque impulsivo. Lo tercero que vemos es esta valentía de Nehemías. Hay que enfrentar los problemas tal y como los problemas llegan a nosotros, hermano. El pastor, o mejor dicho, el ministro Eliezer, que estuvo con nosotros, nos hablaba, hermano, y tenemos que aprender esta palabra a procesarla con sabiduría. ¿Usted me entiende? Él hablaba de que en la iglesia no pueden haber paños tibios. Y paños tibios no quiere decir que seamos agresivos, indecentes y que tratemos a todas las personas, usted sabe, a punta de pie. Pero sí nos hablaba, mi querido hermano mi querido hermano Eliezer, de que tenemos que tener actitudes enérgicas y firmes en contra de actitudes pecaminosas. Y eso fue lo que hizo Nehemías cuando se enfrentó a esta parte de la élite, a esta nobleza. A Nehemías no le importó que fueran nobles o que fueran pastores o que fueran esto, que fueran aquello. Los enfrentó con la palabra de Dios y mire los otros pasos que tomó Nehemías. En primer lugar, articuló con ellos en detalle específicamente los términos que él esperaba que ellos tuvieran para un cambio en sus vidas. Y si usted me acompaña al capítulo 4, versículo 7, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales. Les dije: ustedes exigen interés cada uno a su hermano. Convoqué contra ellos una gran asamblea. Versículo 8, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responderle. Y lo que dice más adelante el texto es que Nehemías invita a toda esta gente a un acto de arrepentimiento. Versículo número 11. Versículo número 11 dice: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demanden como interés. En otras palabras, Nehemías no solamente criticó la acción, sino que Nehemías también planteó qué había que hacer para remediarla. Se fundamentó en Dios y en su palabra. Y eso es lo que dice el versículo 9. Ustedes no van a andar en el temor de Dios. Y mire lo que dice el versículo 10, porque esto me llama poderosamente la atención. Señores, todos observen el versículo número 10. Mire lo que dice la palabra de Dios, en el verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. En otras palabras, el mismo Nehemías había hecho préstamos a los hermanos. Quizás siguiendo, usted sabe, la lógica de la gente o lo que vio cuando él llegó. Pero al darse cuenta de que esto era cuestión de usurería y que había tanta hambre y tanta necesidad en el pueblo, dice Nehemías: yo soy el primero. Escuche esto, hermano. Yo soy el primero que me hago responsable y respondo a mi propio llamado. Yo les invito a que todos hagamos lo mismo. ¿Qué ejemplo de líder tenemos en Nehemías? Dice la palabra del Señor en el versículo 12 que aquí Nehemías convoca un pacto de compromiso serio y delante de Dios y de las autoridades espirituales, cuando le dice a estos nobles que vengan delante de los sacerdotes y que allí delante de él los encomiaba a que pusieran en acción el devolverle lo que habían quitado al pueblo de Dios, a los hijos de Dios y a sus propios hermanos. Y la motivación de Nehemías, por supuesto, fue el amor al pueblo, la misericordia y la justicia. ¿Qué les parece, mis amados? Esta es la manera en que se enfrentan los ataques internos. Se hace con energía, se hace con responsabilidad, se hace con tranquilidad, con paciencia, no con aceleramiento ni impulsividad, pero se va al grano. Somos directos, somos valientes. Mire, yo no sé cuántos de nosotros nos hemos enfrentado al chisme, a la murmuración, a las críticas mordaces que se levantan del mismo pueblo de Dios, de gente que se llama cristiana. Y cuando llegue el momento, hermanos, en que usted tiene que enfrentar esas situaciones, lo que nos está diciendo Nehemías: no le pase la mano, vete directo a la chismosa y repréndela. Porque a veces la gente chismosa en el tiempo de hoy son recibidos como héroes,
como a ver qué traen y qué presentan y qué van a decir, como los noticiarios. No lo son, no son héroes. Son gente que destruye familia, destruye ministerio, destruye pastores, destruye muchísimas cosas. Y hay un momento en que pueblo de Dios y líderes de Dios tienen que ponerse los pantalones y decir, hermana, usted es una chismosa. Para el chisme, que usted está haciendo daño. Y Nehemías enfrentó a estos hombres y les dijo a ellos exactamente lo que la palabra de Dios dice y lo que ellos necesitaban hacer para que hubiera un cambio en el curso de acción. Escúchame, en el curso de acción de Dios, porque de esto se trata de Dios, se trata de su gloria, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y mire lo que sucede. Hay gente que dice, Pastor Leopoldo, que si uno comienza a predicar sobre el pecado, la gente se va a ir de la iglesia. Que si comenzamos a hablar de las cosas que tenemos que arreglar, y yo creo que la iglesia es la institución más crítica de sí mismo que hay en el mundo, que la gente se va, pero se van los que no son, los verdaderos se quedan. Porque aquellos que reciben la corrección de parte de Dios, mire lo que hacen. La reacción de aquellos hombres fue que se callaron. Yo digo que quizás no tuvieron que responder, no pudieron justificar sus acciones, estaban compungidos, pero el verso 8 dice que callaron. Y en el versículo 12 dice, le devolveremos. Oiga lo que dice el versículo 12, esto es precioso, hermano. Sigan conmigo, yo veo hay tantos hermanos que están buscando en su Biblia conmigo y eso me anima. Busquen su Biblia, no crea lo que yo diga, crea lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Y aquí yo veo tres cosas: restitución, obediencia y sujeción al líder, servidor, al hombre de Dios que era Nehemías. En otras palabras, la gente reprendida que es gente de Dios no se va de la iglesia. Se arrepiente, cambia, busca cambios para mejor. Hace cosas para que la casa de Dios y su propia vida y su familia se enderece. Ahora, el que no es de Dios se va. El que no es de Dios, inclusive, como publico aquí en la gráfica, hasta causa más problemas. No solamente está contento con lo que hace, sino que está dispuesto a veces a enredar todavía más las cosas. Pero el que es de Dios se arrepiente. Usted recuerda a Zaqueo. Zaqueo, mis queridos hermanos. Zaqueo restituyó, y parte del arrepentimiento o parte del llamado de Dios, parte del proceso del arrepentimiento es que tomamos lo que hemos robado y lo devolvemos. Si hemos engañado, lo restituimos. Si hemos ofendido, pedimos perdón. Si hemos agraviado, buscamos la manera de que eso se arregle y se convierta en una bendición para la persona que hemos agraviado. Porque la restitución, atención, pueblo de Dios, la restitución es parte del arrepentimiento. Es parte del arrepentimiento. Yo no solamente digo, Señor, perdóname por lo que yo hice. Yo también digo, Señor, ¿qué debo hacer para sanar el corazón de mi esposa? A quien le dije esas palabras hirientes que laceraron su corazón. Yo tengo que hacer restitución. Porque la restitución es parte del arrepentimiento. Y esto fue lo que hicieron los líderes que fueron reprendidos por un hombre de la estatura de Nehemías. Yo no quiero decir con esto que nuestro mensaje se debe centrar única y solamente en vivir reprendiendo gente. Yo no quiero decir que este es el único mensaje en la palabra, pero quiero decir, hermanos, líderes, hermanos, amigos, todos los que están con nosotros, que este es el proceso que Dios quiere utilizar cuando la oposición se mete dentro de nosotros, cuando la oposición está dentro de la iglesia, y la reacción de aquellos que son de verdad va a ser el arrepentimiento. Y finalizo con esto, mis queridos hermanos, a todos aquellos que toman notas. Los próximos versículos que encontramos, versículos 13 en adelante, dan cuenta de uno de los principios más importantes para nosotros estar listos contra los ataques que se generan dentro del mismo pueblo de Dios. Y ese principio se llama integridad. Integridad.
cuando la oposición se genera dentro del mismo pueblo de Dios, la integridad, mis queridos hermanos, es el escudo que protege a los que piden al pueblo que cambie. No es la potencia de la voz, no es la elocuencia del discurso, es la integridad. Y la palabra integridad viene de una palabra griega que significa que una persona no encuentran por qué lugar tocarle, no hay por dónde tocarle. Y los versículos que siguen, versículo 3 en adelante, atención líderes, dice de la siguiente manera: además, dice la palabra del Señor, perdón, en el versículo 14, dije 13, pero es el versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué es o era el pan del gobernador? Era una asignación que el gobernador, asignado por el rey, debía tomar cogiéndolo del pueblo. Prácticamente se puede utilizar la palabra extorsionando, oprimiendo al pueblo para que le dieran un banquete a costa inclusive de la miseria del pueblo. Y dice Nehemías: yo no comí, yo no cogí el pan del gobernador, ese pan que representaba eso. Pero el versículo 15 aclara: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y mire otro: también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. En otras palabras, este hombre Nehemías diseñó un escudo a su alrededor, mis queridos hermanos. Y ese escudo que diseñó Nehemías fue el escudo de la integridad. Un escudo que le rodeó, un escudo que le puso a él en una posición donde cuando llegó la oposición interna, no encontraron, mis queridos hermanos, por dónde tocarle. Porque el enemigo va a hacer lo siguiente: cuando nosotros predicamos la palabra y le decimos a la gente que cambie, el enemigo le dirá y le susurrará al oído a los que escuchan nuestro mensaje: mira a ver si él cambió, mira a ver si él también no está haciendo, chequea bien, abre los ojos. Y cuando no hay integridad, hermanos, lo que sucede con nuestro mensaje es que cae en el ridículo. Lo que sucede con nuestro mensaje es que provoca irritación, la gente se molesta, porque hay gente que sabe el tipo de vida que estamos viviendo, que no se acomoda a lo que estamos predicando. Hay gente que sabe qué está sucediendo con nuestra familia, con nuestra vida personal. Hay gente que sabe. Y eso lleva muchas veces a la división y, por supuesto, que lleva al fracaso. Así que Nehemías, en primer lugar, no se aprovechó de su posición. No oprimió a sus hermanos. Trabajó él mismo la parte del muro que le correspondería. O sea, se puso al nivel de los demás. En lugar de exigir y demandar, compartió con otros. Y aquí viene lo último, hermano. Yo sé que esto a Leopoldo le va a gustar. Le pasó a Dios la factura de todo lo que hizo. Mire lo que dice el verso 19, y es el último versículo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. En otras palabras, Nehemías dijo: Señor, dame tú la recompensa. Dame tú la recompensa. Que no venga de este pueblo, que no venga de esta gente. Dame tú la recompensa. Y esto, hermano, es lo que define a un líder por excelencia, a un modelo de liderazgo. Yo encuentro que hoy en día muchos ministerios están siendo atacados, especialmente vivimos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis institucional evangélica, en un tremendo desafío, mis hermanos. Y es la integridad del pueblo de Dios lo que va a definir que muchos ministerios se queden y que otros se caigan. Es la integridad de los que sirven al Señor lo que va a definir que la iglesia marche y siga. No son los recursos, no es nuestra capacidad tecnológica en las redes. Es que hayan hombres y mujeres que sean como Nehemías,
Y cuando escuchen el mensaje de Dios de la reprensión, en vez de ripostar y contestar, sencillamente callen, porque no tienen que responder ni al mensaje, ni tampoco al mensajero. Este es un tiempo crucial para el pueblo de Dios, hermano. Yo siento que mucho de lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es como que el enemigo ha venido a nuestra propia cancha y nos ha traído los ataques a nuestro propio territorio para que nosotros tengamos que invertir tiempo y energías en defendernos desde adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? A la manera de Nehemías, en la forma en que Nehemías lo enfrentó. La victoria es del pueblo de Dios. Pero yo creo que esto es como un recordatorio de que no importa que seamos pueblo de Dios, aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de los discípulos, escuche esto, aún dentro de los discípulos que seguían al Señor, hubo personas como Pedro, hubo personas como Judas. ¿Y qué hubiera hecho el Señor en ese momento? ¿Qué hubiera hecho? Decir, señores, salgamos de Judas y de Pedro para que esto se arregle. No. Jesús utilizó el método que la iglesia de hoy y de siempre tiene que utilizar. El método de conquistar. Escuche esto, de conquistar aún aquellos que se oponen. Y esta gente, hermano, que estaba en usurería, que estaba en robo, en engaño y en hipotecas, dijo, soltamos todo, Nehemías. Nos rendimos al proyecto de que este pueblo sea restaurado. Porque un hombre con integridad, un hombre que dio ejemplo de entrega a la causa por la cual estaba peleando, estaba haciendo ese llamado. Y esa es la clave de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la clave de la victoria. Un mensaje, un mensajero, un principio de vida santa en integridad. Un deseo de que el amor de Dios se manifieste en la justicia para todos, porque hay un anhelo de que se cumpla sobre la tierra la voluntad de Dios. Y como dice la oración del Señor Jesús, que venga tu reino. Amén y amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. La guía número 7, la guía número 7 de enseñanza del libro de Nehemías va a estar disponible para todos ustedes al final de este estudio y queremos compartirla de manera de que ustedes podamos seguir rumiando y trabajando en este manjar que el Señor nos está trayendo. El próximo jueves vamos a hablar de cuando el enemigo no puede ni de adentro ni de afuera. ¿A dónde ataca? Hermano, obviamente al líder, a la persona que está causando que las cosas sucedan. Y vamos a ver cómo en el capítulo 6 el enemigo dice, no me funcionó afuera, no me funcionó adentro, voy a atacar a este señor, que es el que me está haciendo que me quede calvo. Y si lo tumbo a él y acabo con él, se acabó la obra. Pastores, líderes, hermanos, ¿cómo enfrentamos los ataques que vienen directamente a nosotros con la intención de desarticularnos y ponernos fuera de combate? ¿Cuáles son esos ataques y cómo son? Hermanos y hermanas que oran por sus pastores, esta es una instrucción que yo espero que toda la iglesia del Señor aprenda y sepa para que podamos defender y hacer vallado y escudos alrededor de la gente que le sirve al Señor. Bien, quisiera dar oportunidad en esta ocasión, hermanos, para que tengamos algunos comentarios. Y quiero invitar a hermanos, hermanas que están con nosotros aquí a que nos digan qué representa el enfrentar al enemigo cuando el enemigo nos ataca desde adentro, cuando recibimos estos embates internos, cuando recibimos estas situaciones que se generan de la parte del mismo pueblo de Dios y constituyen retranca para el avance de la obra. No sé si hay algunas historias, anécdotas que alguno quisiera contar. Algo que enriquezca, hermano, la presentación que hemos traído el día de hoy. Por aquí veo a mi hermano Leopoldo, mi hermano Vidal, mi hermano Franklin, que está con nosotros. Si quisiera compartir algo, Pastor Dunker también está aquí con nosotros.
Me gustaría escuchar de algunos de ustedes, Genaro, Juan Carlos, otros hermanos, estoy mencionando así aleatoriamente, hermano Calderón. Díganos, por favor, qué Dios les ha traído y qué Dios les ha mostrado con lo que hemos escuchado el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quisiera comenzar? Pastor Dunker. Nos impacte a todos y que pongamos de nuestra parte en Gosén, estoy pensando especialmente, para efectivamente ser la familia de Dios. ¿Puedes repetir eso que dijiste al principio, Dunker, por favor? Porque me tocó profundamente. ¿Lo podrías repetir? Sí, no sé si me salen la misma palabra, pero creo que el centro de este capítulo, digo, lo que me impacta a mí es el reto de ser el pueblo de Dios. Amén. Amén. A veces nos ocupamos en muchas cosas que tenemos que hacer, muy legítimas y necesarias hacia afuera, pero un reto primero es asegurarnos de que nosotros somos la familia de Dios y que nos socorremos los unos a los otros. Y como dice Pablo cuando escribe a los Corintios, que cuando el hermano se alegra, yo me alegro, que cuando el hermano sufre, yo sufro. Y qué triste ver ahí en Jerusalén cómo estos hermanos siguieron una práctica que se había establecido y llegaron al punto de vender a sus hermanos judíos como esclavos. Eso nos parece difícil de entender, pero evitemos nosotros todo lo que pueda ser un obstáculo para que seamos el pueblo de Dios. Mira, incluso Alberto, en el Nuevo Testamento hay una palabra y es la expresión unánimes. Y parece que la unanimidad es un requisito del Espíritu Santo para actuar. Gloria a Dios. En Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y eso va a significar que tenemos que perdonar, pedir perdón, ayudarnos los unos a los otros para consumar la realidad de que somos el pueblo de Dios. Excelente, excelente. Dunker, te agradezco mucho esas palabras y ojalá y que calen hondo dentro de nosotros, porque de tiempo en tiempo el pueblo de Dios tiende como a perder el norte. Tendemos como a desconectarnos, desubicarnos de alguna manera. Y llegamos al punto, mis queridos hermanos, de no entender que el propósito de Dios para con su pueblo es que dentro de la iglesia de Dios, de la parte nuestra, las necesidades del pueblo sean atendidas por el pueblo de Dios, por nosotros, que no hayan necesitados, que ese sea nuestro principio modelo, lo que llevó a la iglesia primitiva a ser la iglesia que fue. Y si comenzamos a negociar con nuestros hermanos, dice la palabra del Señor que en los postreros días llegaría gente que haría mercadería de nosotros. Y a mí me preocupa esa palabra. No sé a cuánto de ustedes les preocupa. Pero cuando yo oigo de que la palabra de Dios dice que habrá gente que hará mercadería de nosotros, es que no van a coger, señores, para hacer negocio a partir de nosotros, de nuestra fe, de nuestra entrega, de nuestro deseo de servir a Dios, para sacarle cuarto a eso. Y eso era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Un pueblo oprimido, en necesidad, muerto de hambre. Y gente que dijo, aquí hay un negocio para sacar cuarto. Y comenzaron, oh bendito sea el nombre del Señor, a oprimir a sus propios hermanos. Ovalle. Dios te bendiga, hermano. Gracias por este tiempo, de verdad. Agradecemos, igual hablo en nombre de mis hermanos acá en Brisa, que estamos aquí y estamos gracias al Señor por este tiempo, de verdad que sí. Gracias por animarnos en este, como decía Dunker, estoy de acuerdo. Es un desafío, pero Dios nos ayudará y ganaremos en el nombre del Señor. Avanzaremos y este desafío que se nos hace a nosotros, tanto a los líderes como a los feligreses, vamos a ganar en el nombre de Jesús. Leopoldo, yo no sé cuántas veces te he escuchado a ti con el mensaje central
de que somos una comunidad y no nos podemos perder en eso. No sé cuántas veces te he escuchado repetir las mismas palabras en el sentido de que el necesitado, el pobre, el desamparado, la viuda y el huérfano deben ser la prioridad ministerial de la iglesia. Y todavía, en el día de hoy, Leopoldo, no hemos despertado a la realidad de que eso es el corazón de Dios. Un mensaje que desapercibido, pero yo sé que el Señor hará su obra. Por ejemplo, para ser breve en esto, en esta parte ahí, la práctica a que la iglesia pueda compartir armónicamente, como decía Dunker, lo que hay, o sea, vamos a dividirnos lo que hay, vamos a repartirnos lo que hay, y ese sector, sobre todo, que es el sector que casi nadie, hay casi nadie, poca gente le llama la atención una viuda y un huérfano y un necesitado o un niño descalzo, pero Dios nos ayudará, yo sé que el Señor nos está ayudando. Como congregación aquí en Brisa estamos empujando para que nadie se salga con la suya, compartámoslo todo. Aquí nadie puede tener abundancia, si usted tiene mucho, usted lo va a dividir por sí o sí. Así que animo a los hermanos también que creamos esto y que el Señor nos va a ayudar. Dios bendiga a la iglesia de Gosén, Dios bendiga a cada líder y estamos contentos de aunque Amén. Estamos en cierto punto de vista por tanta virtualidad en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo le dije al Señor, dame energía para estar con este estudio porque, bueno, lo de la maestría le dije, suélteme los jueves, no me digan nada de maestría, ni de tesis, ni de nada. Yo estoy con Nehemías. Hermano, gracias por ustedes. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Los ancianos de Gosén. Gracias, Pastor Leopoldo. Muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna otra reacción de algún otro pastor, hermano, que quisiera compartir su experiencia, hermano, compartir su observación de lo que es cuando el enemigo nos ataca en nuestro propio territorio. Por ahí veo a mi hermano Pastor Vidal, por ahí veo a mi hermano Calderón, a mi hermano Franklin. ¿Cuál de ustedes le gustaría decirnos? El Pastor Edil de la Paz también está aquí con nosotros. Pastor Edil de la Paz, Dios te bendiga. ¿Cuál de ustedes le gustaría, hermano, darnos su parecer? Y voy a pedir que un par más de ustedes lo hagan antes de que cerremos ya la presentación de este día. A ver quién se anima. Hermano Pastor Vidal. Buenas noches para todos, bendiciones. Sabemos que todo el mundo está atento, ¿verdad? A este tiempo maravilloso de reflexión. Uno cuando uno ve ese capítulo, uno se sorprende. Porque si fuera que los impíos, ¿verdad?, extorsionaran a los del pueblo de Dios, pues uno diría, bueno, el impío está acostumbrado a eso. Pero cuando se trata de entre el mismo pueblo de Dios, wow, es algo sorprendente, es algo asombroso, cuando lo que la palabra de Dios enseña es que debemos dar, que debemos compartir, que no debemos buscar ventajas. La palabra habla mucho de uno ayudar al otro. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, todo es como de mí hacia el otro, dar desinteresadamente. Y ese es el amor de Dios. Porque Dios se dio por nosotros por amor, no por condiciones. Entonces debemos imitar ese modelo de Dios. Andar en amor, andar en amor como hijos amados. Amén. Porque Cristo nos amó, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, amén, es sorprendente, realmente fue un episodio muy, muy triste. Incluso no es muy común ver la expresión que Nehemías se enoja. O sea, nunca hemos visto a un Nehemías enojado, pero aquí dice que él se enojó. Una reacción enérgica. Eso le cayó mal a él. Él no pudo contenerse frente a esa irregularidad. Y por eso lo reprendió a los oficiales y a los nobles. Parece que esa era la gente de los cuartos. Esa era la gente de influencia y de poder, pero Nehemías no se achicopaló por la posición de ellos. Sino que dice que los convocó a una gran asamblea y los arengó. Es decir, sí, ustedes exigen, ustedes están exigiendo, están extorsionando. Y obviamente
Imagínate tú, los pobres daban sus viñas, sus tierras, su todo, y ellos no iban a poder volver a rescatarlo. O sea, era una trampa a la que habían sometido al pueblo. Y si no es por la intervención de Nehemías, entonces ay de los pobres de ese momento. Pastor, ¿qué le parece, qué te parece, Vidal, este modelo de liderazgo de Nehemías? Nehemías pudo haber llegado a Jerusalén y montar un palacio. Nehemías pudo haber llegado a Jerusalén y sentarse como el capataz de todos los peones, y él daba las órdenes y dirigía todo. Y Nehemías se niega a todo esto. Nehemías se ensucia las manos, repara su parte del muro, y le dice a la gente en Jerusalén: yo no quiero extorsionarlo a ustedes para que ustedes me den a mí, me mantengan. En mi mesa yo voy a traer gente para yo repartir. ¡Qué ejemplo, Vidal! ¡Qué ejemplo! Un ejemplo de coherencia. Un ejemplo de coherencia de parte de Nehemías. Es decir, Nehemías fue a hacer un trabajo donde él era parte y se estaba identificando con la necesidad de todos. No se parcializó, porque fíjate que a veces el ser humano somos pecadores y no podemos aprovechar. Entonces, si hay un sector que está sacándole ventaja a una situación, pues lo más probable es que uno se identifique con esa gente y pierda ese afecto, ese cariño, y entonces se una al grupo de gente que lo que están haciendo es daño. Pero Nehemías no. Nehemías estaba bien claro en lo que él fue a hacer, y simplemente eso era una irregularidad, la corrigió para que todos fueran iguales, o sea, todos tuvieran el mismo sentir, todos tuvieran el mismo propósito, que la obra era de todo, el mismo sentir de igualdad, el mismo sentir de justicia, el mismo sentir de valoración a todo lo que estaban ahí, que no importaba si tú fueras oficial o noble, tú no tenías que aprovecharte de tu posición para aplastar al otro. O sea, es como el espíritu de la iglesia del Nuevo Testamento. Me gozo con lo que se gozan, lloro con lo que lloran, sufro con lo que sufren, y ese es el sentir de la palabra de Dios. Excelente, excelente. Gracias, Pastor Vidal. Dios te bendiga mucho. A ti, a todos los hermanos de la iglesia en San Cristóbal. Modelos como estos necesitamos el día de hoy. Bueno, hermanos, no sé si habrá alguna otra participación. No quisiera dejar a alguien que quisiera participar. Pero agradezco mucho a Dunker, agradezco mucho a mi hermano Leopoldo lo que nos han dado el día de hoy. No sé si hay algún hermano más que nos quisiera decir algo. Esto es abierto, hermano, a que nos expresemos y que compartamos y enriquezcamos esta experiencia de caminar juntos por el libro de Nehemías. Bueno, si no hay alguien más, voy a pasar con mi querido hermano Genaro Zorrilla, a Pastor Genaro, para que él nos dirija en la parte ya conclusiva de este estudio, como encuentre mejor hacerlo. Y recuerde que la guía va a estar disponible, guía número 7, capítulo número 5, y continuamos, Dios mediante, el próximo jueves. Si usted no tiene las guías anteriores, las puede solicitar y se las enviamos. A los que están con nosotros en YouTube, quisiera invitarles a que no olviden suscribirse a nuestro canal para que reciban las notificaciones, al igual que también a los que están con nosotros en Facebook. Y a todos, un gran saludo, un abrazo, y gracias al pastor Jeremías Tamares, que estuvo con nosotros al principio del estudio. Adelante, mi hermano Pastor Genaro Zorrilla. Yo doy gracias a Dios por este tiempo, y quería hablar, y ahora voy a decir con la conclusión, que nuestro hermano Pastor Ricardo tenía un corazón así mismo. O sea, era de las personas que llegaba a la iglesia y veía la iglesia sucia. Él cogía, se remangaba su camisa, su saco, lo ponía a un lado y siempre estaba dispuesto a trabajar. O sea, no era que sí, no. Tenía un corazón. Bueno, los que lo conocimos, Leopoldo, todos los que lo conocimos, sabían el corazón que tenía nuestro hermano pastor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra iglesia, Congregación Bíblica Cristiana Gosén, es tierra de bendición. Tratamos de ser de bendición a todo el que esté cerca de nosotros. Ese es el propósito, porque para eso Dios nos ha llamado. Amén. Dios nos llamó a cada uno, y los hermanos lo saben.
que nuestra iglesia es tierra de bendición.